Bueno, robate el auto. Tenés una nena, la vieron, estaba ahí, con el cinturón. No le importó. Frenen, bájenla, roben tranquilo, ya está, perdimos. ¿Qué mierda está pasando con nosotros, loco? ¿Qué mierda? Nos rompieron a todos. Escuchó los gritos de una nena de 7 años siendo arrastrada por el asfalto y eligió no frenar. ¿Por qué? El caso de Kim Gómez conmocionó a la Argentina entera. No porque fuera el único crimen violento de ese año, ni siquiera de esa semana, sino porque Kim tenía el cinturón de seguridad puesto y eso, que debería haberla protegido, se convirtió en el instrumento de su muerte. Hoy les cuento todo. ¿Qué pasó esa noche? ¿Quiénes eran los autores? ¿Qué hizo la justicia con ellos? ¿Qué dice la psicología y la criminología sobre este tipo de crímenes y por qué el caso de Kim terminó cambiando una ley que llevaba 4 décadas sin tocarse? Altos de San Lorenzo es un barrio del sur de La Plata. De esos barrios trabajadores, con casas bajas y calles de asfalto que en algún punto terminan en tierra. No es el más peligroso de la ciudad, pero tampoco es ajeno a la inseguridad que viene creciendo en el conurbano bonaerense desde hace años. El 25 de febrero del 2025, un poco después de las 8 de la noche, Florencia Barbosa fue a buscar a su hija Kim al club donde tomaba clases de gimnasia. Kim tenía 7 años y se subió al Fiat Palio rojo, se puso el cinturón como le habían enseñado y juntas arrancaron hacia casa. Llegaron al cruce de las calles 72 y 24, frente al supermercado mayorista El Nene. El semáforo estaba en rojo. Florencia frenó y en ese momento 2 chicos se acercaron al auto. Eran 2 adolescentes, uno de 17, otro de 14, y estaban armados. Los 2 subieron y arrancaron. Kim seguía adentro. Florencia gritó, corrió, pero el auto ya estaba en movimiento. Lo que pasó después es lo que convirtió este robo en algo que la Argentina no va a olvidar. Kim quedó enganchada por el cinturón de seguridad, su cuerpo quedó colgado hacia afuera y su cabeza empezó a golpear contra el asfalto. Ellos no frenaron. A una velocidad estimada de 100 km por hora durante 15 cuadras, el cuerpo de una nena de 7 años fue arrastrado contra el pavimento, hasta que el Fiat Palio chocó contra un poste de luz, los 2 adolescentes bajaron y huyeron a pie. El cuerpo de Kim quedó debajo del auto. La autopsia determinó que Kim murió por un shock hipovolémico, que en términos simples significa que su cuerpo perdió tanta sangre por los golpes que no pudo sostenerse. Pocas horas después, ambos adolescentes fueron detenidos y ahí comenzó la segunda parte de esta historia. Cuando la policía los detuvo, pocas horas después del hecho, la pregunta que se instaló en toda la Argentina fue la misma. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Y cómo llegaron a hacer algo así? Tobías Godoy tenía 17 años al momento del hecho. Era el mayor de los 2 y el que conducía el auto. La justicia lo identificó como el autor principal del homicidio en ocasión de robo. No era la primera vez que cometía un delito, tenía antecedentes, por lo menos un robo similar antes de esa noche. El otro, identificado en los medios como MNR, tenía 14 años y su rol en lo que pasó no fue de un simple acompañante. Testigos presenciales declararon que los 2 intentaron sacar a Kim por la ventanilla mientras el auto estaba en movimiento y la propia jueza del caso lo declaró coautor del homicidio. El mismo chico pidió declarar y dijo que no había participado activamente, pero los testimonios y las cámaras de seguridad contradijeron esa versión. Uno de los detalles que más impacto generó en la sociedad fue el relato del padre de Kim, Marcos Gómez, sobre el momento en el que se cruzó con el chico de 14 años. Me miró, me enfrentó desafiante. Yo no puedo creer que un chico de esa edad tenga esa maldad. Y al mismo tiempo, Marcos también dijo algo que demuestra la complejidad de este caso, que después conoció a los hermanos menores de este chico en el club del barrio, que eran muy buenos y que pensó que a ellos había que salvarlos. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué lleva a 2 adolescentes a hacer algo así? Esta pregunta no tiene una sola respuesta, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Antes, veamos qué pasó con la justicia. El chico de 14 es inimputable. Cuando la policía detiene a MNR, de 14 años, choca de frente con una realidad que define todo lo que viene. Según la ley argentina vigente en ese momento, los menores de 16 años eran inimputables. No podían ser juzgados penalmente, independientemente de lo que hubieran hecho. Eso no significa que quedaron sueltos. La jueza de garantías del Fuero Penal Juvenil, María José Lescano, ordenó que MNR fuera alojado en el Centro de Recepción de La Plata, un instituto cerrado de máxima seguridad para menores. En julio del 2025, la Cámara de Casación bonaerense rechazó el argumento de la defensa.
defensa de que esa detención era inconstitucional por violar tratados internacionales de protección a la infancia. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? La fiscalía pidió que estuviera detenido hasta cumplir los 18 años. Una vez que los cumpla, recupera su libertad sin antecedentes. Tobías Godoy, el mayor, sí fue sometido a proceso penal. Al cumplir 18 años, durante el proceso quedó bajo la jurisdicción del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de La Plata, que juzga a personas que cometieron delitos siendo menores. El juicio oral arrancó el 18 de febrero del 2026, días antes de cumplirse el primer aniversario del crimen. La fiscal Mercedes Catani pidió 23 años y 4 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo. La defensa argumentó que se trató de un homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, y pidió 7 años. El 5 de marzo del 2026, los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada declararon culpables a Tobías Godoy como coautor penalmente responsable del crimen de Kim Gómez. La sentencia con la pena concreta se conocerá el 16 de marzo del 2026. Marcos Gómez estuvo presente en el juicio antes de que empezara la última audiencia. Habló con la prensa y dijo algo que resume todo el dolor y toda la contradicción de este caso. Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la posibilidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ahora sí vamos al análisis criminológico. ¿Por qué un chico de 14 o 17 años puede hacer esto? Esta es probablemente la pregunta más incómoda del video y la voy a responder desde la criminología, no desde la moralidad. Lo primero que hay que entender es que la delincuencia juvenil violenta no nace de la nada. La investigación criminológica muestra que los adolescentes que cometen delitos graves comparten en su mayoría una combinación de factores: exposición temprana a la violencia, ausencia de figuras de autoridad estables, inicio precoz en el delito y pertenencia a contextos donde el crimen es la norma y no la excepción. El hecho de que Tobías Godoy ya tuviera antecedentes por robo antes del crimen de Kim es un dato significativo, no porque lo excuse, sino porque muestra que este chico ya estaba dentro de un circuito delictivo y nadie lo sacó de ahí. Uno de los debates más importantes de este juicio fue si Tobías Godoy tuvo intención de matar a Kim o si su muerte fue consecuencia no buscada de sus acciones. La defensa argumentó lo segundo: homicidio culposo. La fiscalía argumentó que actuó con dolo eventual. Sabía que Kim estaba siendo arrastrada, escuchó sus gritos, como declaró el padre, y eligió no parar. En criminología y el derecho penal, esto se llama aceptar las consecuencias de tus actos. No es lo mismo que querer matar a alguien, pero tampoco es un accidente. El tribunal encontró a Tobías Godoy culpable de homicidio en ocasión de robo. La calificación final implica que los jueces entendieron que la muerte de Kim fue el resultado directo de la acción de los acusados. El sistema penal juvenil que rigió en Argentina durante 4 décadas partía de una premisa: los menores de 16 años no tienen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos. Por eso, en lugar de aplicarles penas, se los somete a medidas socioeducativas. Ese sistema acaba de ser reemplazado por una nueva ley. Ya está aprobada y promulgada, aunque todavía no rige. Entra en vigor en junio del 2026. Por ahora, mientras estamos grabando este video, sigue siendo el sistema que se aplica. Pero el problema de esa lógica no distingue entre no entender las consecuencias y no tener ninguna consecuencia. Y ahí es donde entra la neurociencia. ¿Qué le pasa al cerebro cuando no hay castigo? El cerebro humano, y especialmente el cerebro adolescente, aprende por refuerzo. Cuando una conducta genera una consecuencia negativa, el cerebro la registra como peligrosa y tiende a evitarla. Cuando una conducta no genera ninguna consecuencia, el cerebro no la procesa como un error. La consecuencia de castigo no es neutra. Activamente le dice al cerebro que lo que hizo estuvo bien. Esto no es teoría. Hay investigaciones en criminología que muestran que los menores que no reciben ninguna respuesta firme ante el primer delito tienen tasa de reincidencia significativamente más altas que los que sí la reciben. El primer crimen sin consecuencia es, en muchos casos, el que habilita el segundo. La neurociencia dice que la corteza prefrontal de un adolescente no está completamente desarrollada. Y eso es cierto. Afecta el control de impulsos, la toma de decisiones a largo plazo, la evaluación de riesgos, pero hay una diferencia enorme entre no poder medir las consecuencias de una decisión compleja y no saber que arrastrar a una nena por un asfalto está mal. Eso último no necesita ningún desarrollo neurológico para entenderse. A los 14 años sabes que eso está mal. El argumento científico tiene su lugar, pero usarlo para justificar este tipo de acciones es forzarlo hasta donde no llega. Y acá está el nudo del debate sobre la imputabilidad. No se trata de si un chico de 14 años sabe que matar está mal, eso lo sabe. Se trata de qué le enseña el sistema cuando lo hace y no pasa nada. Cuando el mensaje
mensaje que recibe es que hay una edad debajo de la cual las reglas no aplican. Ese mensaje también queda grabado. La criminología no dice que la cárcel sea la única respuesta, pero sí dice que la ausencia total de consecuencias es en sí misma un factor de riesgo para la reincidencia. ¿Y las bandas usan menores a propósito? Uno de los argumentos centrales de los impulsores de la baja imputabilidad es que las organizaciones criminales utilizan deliberadamente a menores de 16 años para cometer delitos, sabiendo que la ley los protege. En el caso de Kim no hay evidencia pública de que estos dos chicos respondieran a una organización, pero el fenómeno existe y es real, y es uno de los argumentos más difíciles de rebatir en el debate sobre la baja de la edad de impunibilidad. El 27 de febrero del 2026, 2 días después del primer aniversario del crimen de Kim, el Senado argentino convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil. La votación fue de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Con esa votación, Argentina bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14, algo que no había pasado desde 1980, 4 décadas sin que nadie tocara la ley. Y ahora te preguntarás, ¿qué cambia eso exactamente? Antes, un chico de 14 años que cometía un crimen, por grave que fuera, no podía ser juzgado penalmente. Podía ser detenido, sí, pero no juzgado. Con la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 pueden enfrentar un proceso penal específico para menores. La pena máxima para delitos graves es de 15 años, con posibilidad de libertad condicional al cumplir los 2/3. No pueden estar en los mismos espacios que los adultos y la ley, al menos en su texto, prioriza la resocialización. Para delitos menos graves hay alternativas: servicios comunitarios, monitoreo eléctrico y amonestaciones. El gobierno de Milei impulsó la ley y la celebró como un triunfo. Originalmente quería bajar la edad a 13 años, pero negociaron y acordaron a los 14. El peronismo se opuso. Sus argumentos fueron que la ley es más punitiva que preventiva, que el presupuesto asignado, menos de 24.000 millones de pesos, no alcanza para construir los centros de detención diferenciados que la propia ley exige, y que en países de la región donde la edad de imputabilidad ya es de 14 o incluso de 12, el delito juvenil no bajó. Una senadora opositora citó datos de Colombia y Ecuador: más menores encerrados, mismos índices de criminalidad. Son dos posturas con dos lecturas distintas de los mismos datos y una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Hubiera cambiado algo para Kim? Es la pregunta que le hicieron al padre apenas se aprobó la ley. La respuesta honesta es no, no directamente. Tobias Godoy, de 17 años, ya era imputable y la nueva ley no tiene efecto retroactivo, así que el de 14 sigue bajo el régimen anterior. Y desgraciadamente esto también se aplica a los asesinos de Jeremías, que también, siendo menores de edad, con 14 años, no van a tener ninguna consecuencia. Pero Marcos Gómez dijo que quiere que el caso de su hija marque un antes y un después, que Kim sea la razón por la que algo cambió, y en ese sentido el cambio ya ocurrió. Kim tenía 7 años, tenía el cinturón puesto y eso debería haber sido suficiente. Ahora nos preguntamos, ¿la nueva ley va a funcionar? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Lo que sí sabemos es que ninguna ley funciona sola. Necesita implementación, presupuesto y políticas que la acompañen. Esto es válido para esta ley y para cualquier otra cosa. El tiempo va a decir si Argentina está dispuesta a poner todo eso sobre la mesa. Pero también es cierto que el sistema anterior tenía un problema real. Dejaba a las víctimas sin respuestas y eso tampoco es justo. La sentencia definitiva se conoce el 16 de marzo, básicamente dentro de una semana, y si quieres saber qué pena le dieron, si cumple o no con lo que pidió la fiscalía y qué pasa ahora con el otro imputado, suscríbete, porque el 17 voy a subir el análisis completo y si activan la campanita de YouTube les va a avisar en cuanto esté disponible. Así que gracias por ver este video. Si el caso de Kim les llegó y les gusta este tipo de contenido que también incluye el análisis criminológico del caso, si pueden interactuar, ya sea con un me gusta, con un comentario o incluso copiando el link del video. Eso sirve para que YouTube muestre más el video y más gente conozca este caso, sepa que esto pasó y que esto existe y que hay familias que merecen que no las olvidemos. Así que nos vemos en un próximo video en El Ojo del Crimen.